Hoy quiero hablar de la crisis humanitaria que vivimos, pero particularmente con los niños. Y me explico. Todos sabemos que existen organizaciones mundiales, pero también aquí en México, como World Vision. World Vision es por los niños de México. Pero esta organización no gubernamental se desprende definitivamente de lo que hace UNICEF. La UNICEF es un fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y que tiene fundamentalmente como organismo de las Naciones Unidas el encargo de proteger los derechos de todos los niños en todo el mundo, principalmente los más desfavorecidos. Así de sencillo. Lamentablemente, la UNICEF acaba de dar a conocer que producto de la pandemia, es decir, este año, el año pasado prácticamente y el antepasado cuando arrancó la pandemia, se empezaron a dar fenómenos muy lamentables, sobre todo de matrimonios de niñas literales y de adolescentes, es decir, todos menores de edad, que han sido casados de manera forzosa en el mundo. 10 millones de niñas o de adolescentes casadas de manera voluntaria u obligatoria en el mundo. Realmente esto es doloroso porque es una secuela del COVID, pero también tiene que ver con el hambre, con la necesidad de dinero, con todo lo que tiene que ver con el COVID, porque muchos, miles, si no decir millones, se han quedado huérfanos, que es un tema que hemos comentado en otra ocasión. Sin embargo, los principales factores para que se dé este tipo de matrimonios con niñas son fundamentalmente el confinamiento, la falta de dinero para alimentarse de los padres y del resto de la familia y que venden a las niñas, los abusos sexuales, las violaciones sexuales y los consecuentes embarazos precoces. En serio, es doloroso, es imperdonable ante la vida, ante nuestro ser supremo. La verdad es vergonzoso para la humanidad. De por sí ya tenemos muchos otros problemas y no me refiero solo a la pandemia, sino a la trata de personas, porque este tipo de problemas se da por las buenas, entre comillas, o sea, cuando venden a las niñas para que se casen con alguien mucho mayor que ellas, se las lleve a esa ciudad y las cuide, pero a partir de ahí son sus esposas, lo cual éticamente, moralmente, religiosamente no es apropiado y no es aceptable. Los principales países que se ven involucrados en esto son básicamente africanos, también en Afganistán con motivos de la guerra, y no se diga otros países centroamericanos como Nicaragua, huyendo de la dictadura o tomando ese pretexto, El Salvador, huyendo básicamente de las pandillas, de las pandillas que proliferan, Colombia y Brasil. Sin embargo, en el escenario de los países de América aparece lamentablemente México. Y México, todos sabemos que desde el 2019 hay una ley que prohíbe los matrimonios de menores de edad, salvo el consentimiento de los padres, pero también sabemos que existen los usos y costumbres por más de 100 años de que los padres de comunidades muy pobres, sobre todo indígenas, venden a las niñas a personas a cambios de comida, de dinero, de dotes o de lo que usted quiera, inclusive de animales. Eso es muy lamentable. El reporte de la UNICEF que se presenta de nueva cuenta, reitera el grave problema que tenemos en México, porque se está haciendo ahora un problema doble. Primero, el de los usos y costumbres, básicamente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla,
Curiosamente, los 4 en el top 5 de los más pobres de México. Siguen vendiendo a las niñas para que se casen con personas mayores, o se queden en los pueblos o se las lleven. Y uno nunca sabe qué es lo que sigue. Si la trata de personas, el prostituirlas, el abusar permanentemente de ellas y convertir su vida de niñas o de adolescentes en un infierno irreversible para siempre jamás. No podemos, como seres humanos, ser tan insensibles como ya lo estamos siendo con la madre naturaleza, con la contaminación, con el calentamiento global y muchas otras cosas. Por eso es importante entender. Por ejemplo, World Vision da a conocer a través de UNICEF aquí en México que ya se está generalizando, curiosamente utilizando las remesas que mandan los paisanos a todos esos estados, se está generalizando y cambian los patrones. Ahora ya no las venden por un par de caballos o por alimentos o por una cantidad mínima. Ahora subió el precio, lamentablemente, vergonzosamente. Ahora las venden entre 100,000 pesos en algunos de estos estados que mencioné y hasta 200,000 pesos. En serio, qué cosa tan detestable, tan asquerosa, tan deplorable. Nuestras niñas de México, pero las niñas de todo el mundo y adolescentes, porque esto es hasta que adquieren la mayoría de edad, 10 millones de niñas y adolescentes en el mundo están sufriendo este grave problema, consecuencia de la pandemia y de muchas otras cosas más, inclusive las de tipo cultural. En fin, es un grito desesperado porque se busquen las mejores alternativas en el mundo, pero particularmente aquí en México, de detener eso. No basta una simple declaración gubernamental de decir, ya lo estamos viendo, o pues ni modos, así son los usos y costumbres. Ya estamos en el siglo XXI y los indígenas y los pobres de esos estados o de cualquier estado del país tienen los mismos derechos que los que están sentados en las sillas más importantes del gobierno o de alguna empresa o de cualquier otro mexicano. Los mismos derechos. Saludos, gracias por escucharme.